Saben, todo lo que considerábamos una verdad fundamental sobre el cosmos podría resultar incompleto. Acabamos de detectar algo que atraviesa nuestro sistema y se comporta de forma anómala. Lo llaman Tri-AI Atlas, y no es una de nuestras rocas. Vino del espacio interestelar, a una velocidad demencial, lo que ya de por sí es increíble, ¿verdad? Pero lo que realmente te vuela la cabeza no es lo que es, sino lo que deja atrás, su escape. Vayamos a los hechos. En esa estela de gas hemos encontrado níquel puro. ¿Entienden? Simplemente níquel, sin hierro. Cualquiera que sepa un poco de metalurgia o química les dirá que esto es un disparate. En la naturaleza, estos dos metales siempre van juntos, como en una aleación. Separarlos es un proceso industrial complejo y que consume mucha energía. Pero esperen, eso no es todo. Y como si eso fuera poco, justo al lado de ese níquel puro hay cianuros. Cianuros. En la Tierra los usamos precisamente para purificar metales, para la refinación. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Una coincidencia cósmica aleatoria que rompe las leyes de la química? ¿O estamos observando la huella química de tecnología industrial? Aún más desconcertante es la concentración anómalamente alta de dióxido de carbono. La coma gaseosa del objeto está compuesta por un colosal 95% de CO2, con una ausencia casi total de vapor de agua y solo trazas minúsculas, apenas detectables, de monóxido de carbono. Los cometas naturales, tal como los conocemos, suelen mostrar firmas gaseosas completamente diferentes. Su composición, por lo general, es rica en agua y monóxido de carbono, que se evaporan a medida que se acercan al Sol. Y aquí yace el punto principal, el punto clave. Estas extraordinarias huellas químicas no encajan de ninguna manera en nuestros modelos existentes sobre cómo se forman o se comportan los cometas en el espacio. Lanzan un audaz desafío a toda nuestra comprensión de la química y la física cometaria, obligándonos a reconsiderar axiomas fundamentales. ¿Es posible que Tri-AI Atlas no sea en absoluto un cometa natural en el sentido habitual de la palabra? Quizás hemos sido testigos de la emisión de productos de procesos industriales que ocurren en algún lugar de las profundidades del cosmos. O incluso estamos observando signos de algo más complejo. ¿Algo diseñado? Verdaderamente fascinante y asombroso fue el descubrimiento de níquel, completamente desprovisto de hierro, en este misterioso objeto. Esta es precisamente la sustancia que casi nunca vemos flotando libremente en el espacio cósmico. En la naturaleza, el níquel casi siempre se encuentra de la mano del hierro, estando firmemente atrapado junto a él en aleaciones resistentes, como ocurre, por ejemplo, en los meteoritos o en los núcleos de los planetas. Sin embargo, las observaciones realizadas con el Very Large Telescope en Chile revelaron irrefutablemente níquel atómico sin ningún rastro de hierro asociado en las estelas de gas que envuelven a Tri-AI Atlas. Este descubrimiento, excepcionalmente inusual, nos da una pista crucial, insinuando que el origen de este objeto podría ser radicalmente diferente de todo lo que esperábamos. ¿Qué podría haber causado una separación tan selectiva de elementos que en condiciones naturales parece casi imposible? Una de las teorías probables que roza la ciencia ficción postula que el níquel sin hierro es un sello distintivo de una metalurgia industrial avanzada. En particular, podría ser un subproducto de la producción de aleaciones de níquel especializadas, utilizando métodos de refinación de alta precisión. Esto significa que en la composición del cometa podrían estar codificadas las huellas químicas de procesos como la electrólisis o la electroobtención,
donde los metales se extraen y purifican mediante electricidad, dejando el níquel libre de hierro como residuo o subproducto. Otra posibilidad, propuesta por los científicos, es que el níquel provenga de la descomposición de compuestos orgánicos complejos que contienen níquel o que surja como resultado de una ruta organometálica a baja temperatura, donde se sublima directamente del metal meteorítico bajo la influencia del calor solar. Lo que hace este descubrimiento aún más convincente es lo inestable y sensible al calor que es el propio mecanismo de liberación de este níquel. A una distancia heliocéntrica de aproximadamente 2,8 unidades astronómicas, lo que es aproximadamente 2,8 veces la distancia de la Tierra al Sol, la tasa de pérdida de níquel se estimó en unos 5 gramos por segundo. A medida que el objeto se acercaba a nuestra estrella, esta velocidad aumentó drásticamente y de forma desproporcionada, lo que insinúa inequívocamente un proceso extremadamente inusual y volátil, no propio de los cometas ordinarios. Continuando con el misterio del níquel sin hierro, nos topamos con otra pieza del rompecabezas que hace de Tri-A-I Atlas un objeto aún más intrigante. El cianuro, un compuesto tóxico tristemente célebre en la Tierra por su papel clave en la refinación industrial de metales, también fue detectado en la envoltura gaseosa de este objeto. Aún más sorprendente es que su tasa de pérdida de masa es de unos 20 gramos por segundo, es decir, aproximadamente 4 veces mayor que la del níquel a distancias comparables del Sol. Esta conexión es difícil de ignorar. En nuestro planeta, los cianuros se utilizan ampliamente para extraer y purificar metales preciosos como el níquel, el oro y otros. Así que, cuando aparece en las inmediaciones de níquel sin hierro, simplemente nos vemos obligados a preguntarnos, ¿es esto una simple coincidencia de una química cósmica exótica? ¿O estamos viendo las huellas químicas de algo más deliberado? ¿Quizás incluso de origen industrial? Cabe señalar que el cianuro natural no es una rareza absoluta en el espacio. Los cometas a menudo lo transportan en sus hielos ricos en materia orgánica. Pero los cianuros industriales suelen dejar tras de sí marcadores isotópicos característicos y presentan concentraciones raramente vistas en el entorno natural. El cianuro detectado en Tri-A-I Atlas se encuentra en una especie de zona gris. Comparte rasgos tanto de origen natural como potencialmente tecnogénico. En conjunto con la anomalía del níquel sin hierro, esto añade otra capa de misterio a este ya, de por sí, enigmático viajero interestelar. Ahora añadamos otra anomalía a este mosaico. El gas que rodea a Tri-A-I Atlas está compuesto aproximadamente en un 95% por dióxido de carbono, con una ausencia casi total de vapor de agua. Este es un panorama completamente inverso en comparación con lo que solemos observar en los cometas, que al calentarse cerca del Sol liberan principalmente vapor de agua, junto con algo de monóxido de carbono y otros gases traza. Una posible explicación es una saturación inusualmente alta de dióxido de carbono en el núcleo de Tri-A-I Atlas. Quizás el objeto se formó cerca de la llamada línea de congelación de CO2 en el disco protoplanetario de su estrella madre, o fue sometido posteriormente a una intensa irradiación. Otra idea sugiere que una corteza aislante en la superficie del objeto podría suprimir la sublimación del agua, permitiendo que el dióxido de carbono escape más fácilmente. Pero este sorprendente desequilibrio también ha generado una pregunta mucho más provocadora. ¿No estarán involucrados aquí procesos biológicos similares a los que conocemos en la Tierra? Algunos microbios
son capaces de metabolizar compuestos que contienen carbono y liberar dióxido de carbono, de forma similar a lo que insinuaron los resultados de los experimentos de las sondas Viking en Marte. En particular, el experimento de liberación marcada, donde un supuesto consumo biológico de carbono producía CO2 como subproducto. ¿Podría TRI-AI Atlas estar influenciado por algo vivo o incluso por un complejo sistema de bioingeniería que moldea sus emisiones químicas? Por supuesto, esto es pura especulación, pero ignorar tal posibilidad se vuelve cada vez más difícil. En conjunto, el níquel sin hierro, el cianuro, y ahora estas extrañas proporciones de gas dibujan un panorama que va mucho más allá de la química de los cometas ordinarios. Insinúan o bien actividad industrial, o bien biología a una escala con la que la humanidad nunca se ha encontrado. Hasta ahora, solo hemos discutido la inusual química de TRI-AI Atlas. Ahora es hora de examinar más de cerca su comportamiento. Este objeto comenzó a liberar gas activamente ya el 7 de mayo de 2025, cuando se encontraba a una distancia de aproximadamente 6,4 unidades astronómicas del Sol. Esto, por sí solo, lo distingue del resto. Los cometas ordinarios no se comportan así. TRI-AI Atlas mostró actividad a una distancia que supera 6 órbitas terrestres desde el Sol, en una zona que se considera demasiado fría para iniciar los procesos cometarios habituales, basados en la evaporación del hielo de agua. Por supuesto, su desgasificación no fue constante. Se intensificó bruscamente a medida que se acercaba al Sol, con picos notables de actividad en julio y agosto de 2025, cuando se encontraba a una distancia de entre aproximadamente 4 y 2,85 unidades astronómicas. ¿Qué puede explicar una actividad tan temprana e inusual en TRI-AI Atlas? Una explicación simple radica en la física. El dióxido de carbono se sublima, es decir, pasa del estado sólido al gaseoso, a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua. Esto significa que puede evaporarse mucho más lejos del Sol. Teniendo en cuenta que TRI-AI Atlas tiene un colosal 95% de CO2, esta explicación parece bastante lógica a primera vista. Pero cuanto más profundizamos, más extrañezas encontramos. Otra hipótesis apunta a la descomposición química o a una intensa meteorización cósmica. Estos son procesos naturales capaces de descomponer compuestos orgánicos complejos o minerales, liberando esos mismos gases inusuales que ya hemos detectado, compuestos de níquel y cianuros. Incluso, la naturaleza de la emisión de polvo de este objeto parece imposible. En lugar de ser arrastrado lejos del objeto, a medida que se mueve, formando una cola que apunta en dirección opuesta al Sol, su polvo se dirige hacia el Sol. Los científicos han propuesto 2 versiones principales para explicar esta paradoja. La primera es rotacional. Es posible que TRI-AI Atlas rote de tal manera que uno de sus hemisferios esté constantemente orientado hacia el Sol. En este caso, expulsaría polvo precisamente desde ese lado iluminado, dirigiendo el flujo hacia el interior del sistema solar. La segunda versión es más aleccionadora y, en mi opinión, más convincente. El objeto podría ser inimaginablemente antiguo, quizás incluso más antiguo que el propio sistema solar. Su superficie ha estado sometida durante miles de millones de años a un bombardeo incesante de rayos cósmicos. Durante un periodo de tiempo tan colosal, la radiación podría haber quemado literalmente la mayor parte del hidrógeno, dejando tras de sí una corteza endurecida y erosionada que ya no se comporta como los cometas ricos en volátiles de sistemas planetarios más jóvenes.
Y hay una pista clave a favor de la segunda idea. A medida que Tri-AI Atlas se acerca al Sol, normalmente esperaríamos un aumento brusco de su brillo, potentes flujos de gas y polvo, y a veces su fragmentación en un espectacular show celeste. En cambio, está ocurriendo lo contrario. Se está atenuando. Su brillo disminuye constantemente. La nube de polvo a su alrededor es tan tenue que apenas refleja la luz solar, y el objeto parece desvanecerse en las sombras justo en el momento en que debería estar en el apogeo de su espectacularidad. Esta misteriosa atenuación del brillo sugiere que Tri-AI Atlas podría haber perdido ya sus ingredientes volátiles, principalmente el hidrógeno, que alimentan las brillantes y espectaculares exhibiciones de los cometas nacidos en sistemas más jóvenes. En lugar de estallar en un destello brillante, simplemente chisporrotea débilmente y se desvanece, ya que el calor solar ya no es capaz de agitar su superficie, agotada y antigua. Esta discusión científica da un salto audaz gracias a la propuesta del profesor de Harvard, Avi Loeb, quien planteó una idea mucho más provocadora. ¿Y si este polvo no es en absoluto cometario? Loeb sugiere que Tri-AI Atlas podría haber estado recogiendo granos de polvo interestelar en su camino, llevándolos consigo hasta que algún sistema interno, o incluso una fuente de energía artificial, comenzó a agitarlos y expulsarlos, y su brillo constante, similar al de un faro, podría no ser luz solar reflejada, sino su propia emisión, filtrándose directamente desde el núcleo. En este escenario, Tri-AI Atlas no es solo un cometa. Podría ser una nave espacial con propulsión nuclear. El calor de un reactor en funcionamiento quema su envoltura, liberando polvo, y posibles impulsos de empuje esparcen las partículas hacia adelante, lo que explicaría por qué la cola apunta hacia el Sol y no en dirección contraria. ¿Qué creen que explica mejor la cola de polvo inversa de Tri-AI Atlas? Escriban en los comentarios. Me interesa saber qué teoría les ha atrapado más. Descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas, financiado por la NASA, en los remotos cielos de Río Hurtado, Chile. Tri-AI Atlas se convirtió en apenas el tercer visitante interestelar conocido de tipo cometario, después del misterioso Oumuamua en 2017 y el cometa helado Borisov en 2019. Desde su descubrimiento en octubre de 2017, Oumuamua dejó atónitos a los astrónomos al instante. A diferencia de cualquier cosa vista en nuestro sistema, tenía una forma extremadamente alargada, como de cigarro, de unos 100 a 1000 metros de largo, pero solo de 35 a 167 metros de ancho y grosor. Su brillo variaba 10 veces mientras daba vueltas por el espacio, lo que sugería que era aproximadamente 10 veces más largo que ancho. Esta forma es mucho más extraña que la de cualquier cometa o asteroide conocido. Tenía un tono rojizo, como los objetos del sistema solar exterior, cuyas superficies han sido horneadas por los rayos cósmicos durante cientos de millones de años. Y sin embargo, a pesar de su naturaleza probablemente rocoso-metálica, no se detectó ni hielo, ni coma, ni cola, incluso cuando pasó muy cerca del Sol. Solo eso ya lo convertía en una absoluta rareza entre los cuerpos celestes. En comparación, el segundo visitante, el cometa Borisov, era más reconocible, aunque no menos notable. Descubierto en agosto de 2019 por el astrónomo aficionado Gennady Borisov en Crimea, se convirtió en el primer cometa interestelar confirmado. El cometa Borisov se comportó como un cometa clásico, pero con claras peculiaridades interestelares.
Su núcleo, de un tamaño estimado entre medio kilómetro y 1 kilómetro, formó una brillante coma y cola, expulsando polvo y gas al acercarse al Sol. Su color era rojizo, como nuestros cometas, pero su química lo distinguía. Tenía más monóxido de carbono y aminas, pero menos agua y carbono diatómico en comparación con los cometas típicos del sistema solar. Su cola era un chorro colosal que se extendía a una distancia equivalente a 14 diámetros de la Tierra, un vívido recordatorio de las grandiosas fuerzas que actúan en el cosmos. Su perihelio ocurrió a una distancia de aproximadamente 2 unidades astronómicas en diciembre de 2019, y su mayor acercamiento a la Tierra fue en ese mismo mes. Su órbita hiperbólica confirmó definitivamente su origen extrasolar. El cometa no estaba ligado gravitacionalmente al Sol y finalmente continuó su viaje infinito por las vastas extensiones de la galaxia.